Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero, como no puede ser menos, agradecer a Renata, a la Red del Cauca, a RUA, la amabilidad y la atención de haber contado conmigo, incluso viniendo desde bastante lejos. Y lo primero que quiero es que sepan cuál es mi dirección, que están allí, en la transparencia, porque hay que predicar pues, con el ejemplo, que el movimiento se demuestra andando. Y esto que estamos aquí en la sociedad del conocimiento, en los procesos que tienen lugar ahora, es un momento más de un proceso que normalmente se abre cuando estamos en la universidad, se abre mucho antes y se cierra mucho después. Por tanto, yo les sugeriría que cualquier comentario que consideraran adecuado me lo enviasen a esa dirección y en esa página web pueden ver todo lo que voy a decir, pero mucho más desarrollado. Por tanto, eso es lo que espero que... Bueno, y ya paso directamente a la presentación. Tengo además el privilegio de hablar de algo que hasta ahora no se ha tratado mucho, y es qué hacer con las tecnologías tan buenas que estamos viendo. Hasta ahora hemos visto, magnífico, el último es el 4D, 4 pantallas, super resolución. Estamos viendo redes de banda muy ancha, estamos viendo una resolución gráfica estupenda. La cuestión es el fin, ¿qué fin tiene todo esto? Es decir, lo que en términos de teoría del aprendizaje o de teoría de la educación, podríamos hacernos la pregunta de qué ganancia este esfuerzo que tenemos, qué ganancia supone o qué ganancia puede plantear. Esta es la cuestión que yo me gustaría que quedase al menos como interrogante después de esta intervención y quedase como un tema abierto. Yo estoy trabajando ya desde el año 1997, de hecho, en aquel año y en siguiente tuve alumnos del Valle del Cauca, tuve alumnos de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Valle, y en un posgrado que era totalmente, en el año 1997, era totalmente a distancia. Ese posgrado, ese máster y 2 doctorados más lo impartimos desde la Universidad de Alcalá, en España. O sea, por tanto, lo único que puedo ofrecerle es la investigación y la experiencia de una forma continuada en estas cosas, en lo que es la virtualidad docente. Y ahí está el guión de lo que voy a hablar. Voy a hablar ahora mismo de la conferencia, es el aprendizaje en la sociedad postindustrial del conocimiento, la individualización, una propuesta para la educación universitaria. Bien, se parte de una idea que hay un cambio, es decir, entramos en lo que es la situación actual, partimos de una visión de lo que es calidad, la gestión del cambio, un problema que se nos plantea que es la acreditación y la evaluación del aprendizaje y de las competencias en las modalidades de docencia virtual y también pues, pasamos al tema que es la calidad en entornos sociales de aprendizaje y el aprendizaje ubicuo. 2 conceptos nuevos que tenemos ahí delante y que, bueno, pues sigue con la tónica de la interrogante. Nuestros estudiantes pueden hacer cosas, pueden estudiar o hacer cosas relacionadas con su aprendizaje en cualquier sitio y lo pueden hacer incluidos en un entorno donde están pues, la gente con la que se relacionan de forma habitual. Hay en la teoría del aprendizaje o de la tecnología para el aprendizaje hay un hecho y es que no vale cualquier tecnología con que solo sea teóricamente o conceptualmente aceptada. Tenemos ejemplos de herramientas con muchas tesis doctorales, con muchas investigaciones que se mostraban sobre el papel pues, muy eficientes para ser aceptadas por la comunidad educativa o por la comunidad de aprendizaje. Pero hay una cosa que es el videodisco interactivo, no sé si ustedes lo recuerdan, es una herramienta, ustedes son muy jóvenes seguramente y por tanto pues no, pero en los años 80 y tantos el videodisco interactivo era una herramienta que permitía almacenar imágenes y procesarlas interactivamente. Hubo multitud de investigaciones y de trabajos de investigación que pues, de ahí se iban a desprender aprendizajes maravillosos. Nadie recuerda qué pasó con el videodisco interactivo y esto ha pasado con más cosas. Sin embargo,
esa misma premisa lo que dice que va a tener éxito en el mundo del aprendizaje es la tecnología que la gente usa. Es la tecnología que la gente usa para relacionarse en la vida cotidiana con sus amigos, con sus conocidos, con sus familias, para hacer las funciones sociales habituales que sigue un individuo. Esa es la misma tecnología que va a servir en la educación. No existe una tecnología, pues, propiamente que sea educativa y que sea distinta de la tecnología que se utiliza habitualmente. Esto es lo que justifica ese razonamiento sobre incluir esto ahí. Es decir, las universidades actualmente, permítanme que parta de una situación mucho más anterior, y es el del cambio en la sociedad, es decir, el del cambio de lo digital. Lo digital lo ha invadido todo y, sin embargo, no ha cambiado de nombre. Las finanzas siguen siendo finanzas con herramientas digitales, pero en esencia siguen abordando los mismos problemas, pero haciéndolos con más potencia, lo que le dan las herramientas tecnológicas. La sanidad, lo hemos visto, el comercio, la salud y la formación. Pues con la educación pasa algo parecido. Bueno, esta intervención mía tiene que ver con la educación y fundamentalmente, preferentemente, con la educación en nivel superior. Y de igual forma que ahora mismo no hablamos de la sanidad virtual ni de las finanzas virtuales, actualmente ya hemos superado la fase, es decir, este acto tiene una dimensión, están los rectores, están planteándose sobre la mesa muchas cuestiones de organización. El objetivo fundamental de la universidad es la investigación, pero también es la docencia. Por tanto, los campus virtuales, las plataformas han de servir ese objetivo. Y, por tanto, ya a estas alturas, la educación que utiliza herramientas digitales ya es la educación. No existe una educación que las utilice, es prácticamente casi nadie, casi ningún profesor prescinde de forma absoluta de las herramientas. Por tanto, ahora hablamos ya de educación en la cual, pues, igual que pasa con la sanidad, ya lo hemos visto, pues hay los médicos, vimos en la primera conferencia que los médicos lo que querían es ver las cosas a través de las redes como las veían en la realidad, para hacer y para enseñar lo mismo que siempre enseñaban. Es decir, el problema de la sanidad es el mismo problema que tenemos en la educación. Lo que pasa es que en la educación nos planteamos una nueva frontera. La nueva frontera es de ver qué aprendizajes nuevos podemos hacer con las herramientas y con los entornos que tenemos ya. Con todo esto tan maravilloso que hemos visto esta mañana y hemos visto ayer. Ya ha pasado la época, es un hecho, donde la educación estos son el Sloan Consortium informe, la educación, en términos de la educación superior que utiliza la tecnología, la educación online, sigue un proceso convergente que cada vez más va aproximándose al otro tipo de educación convencional o de la educación simplemente. Los staff, los gestores, manifiestan de forma progresiva que cuando se les plantea si la tecnología es fundamental para la estrategia como institución, están cada vez más de acuerdo frente a los que en suma están en desacuerdo o simplemente no tienen opinión. Otra cuestión que es un síntoma de lo que está pasando, del cambio que se está produciendo, estos son datos globales y datos de los Estados Unidos, pero ya veremos que pueden proyectarse perfectamente al área europea o al área de lo que es la OCDE. Hay otro fenómeno que es la producción científica en línea y particularmente lo que es el Open Access. Este es otro fenómeno nuevo que caracteriza la situación actual. Es decir, actualmente es otro indicador y existe la realidad de que, a ver cómo lo diría, en la educación universitaria se están produciendo una serie de crisis. En la investigación también. Y una de las principales, o la principal, y yo creo que en un evento como este debe hacerse eco, es la crisis financiera que supone para las universidades lo que es hasta ahora la publicación científica de la forma convencional. En Thomson Reuters, EIC, donde, si ustedes se dan cuenta,
se paga tres veces. Primero se paga al investigador porque investigue. Después se paga el investigador por publicar, que normalmente es la universidad quien lo hace, o peor aún, lo hace el propio investigador. Y en una tercera ocasión, pues lo hace el propio investigador o la propia universidad que ha pagado por investigar y por publicar para recuperar esa publicación. Eso es un modelo, es una situación que económicamente es inviable. Por tanto, la mayor parte de las universidades norteamericanas, y en el Reino Unido ya es una cuestión de principio, es decir, de política del Ministerio de Educación y del Gobierno, el que se publique en Open Access. Entonces, como vemos, frente a la publicación digital, frente a la publicación convencional o a la publicación digital convencional, la edición científica en Open Access es otro elemento importante y a tener en cuenta en las políticas universitarias y en las políticas de educación. España no es distinta del resto. El 90%, este es un informe de la Conferencia de Rectores, un informe anual, donde dice, pero este lo pongo no para presumir ni nada, sino simplemente como ejemplo de indicador que puede ser engañoso. Decía que el 90% de profesores y estudiantes de las universidades españolas utilizan plataformas de docencia virtual. Dice que lo utilizan. Como esta mañana decíamos en el panel, que se utilice la tecnología no es sinónimo de innovación, no es sinónimo de que mejore la educación, no es sinónimo de calidad ni de que mejore. Aquí, en este indicador, no solamente que no hacía énfasis en la metodología que se seguía, en la metodología docente, quiero decir, ni tan siquiera se planteaba cuál era el sentido que tenía ese trabajar con plataformas. Trabajar con plataformas en las cuales el profesor deposita sus PDFs, como antes depositaba sus originales para que fuesen reproducidos en la fotocopiadora, no cambia en nada. Sigue siendo el mismo esquema de docencia tradicional en la cual el profesor llega antes a la fotocopiadora, dejaba los originales y los alumnos iban recogiendo los originales que muchas veces tenían el aspecto amarillento del papel viejo. La ventaja que tiene el PDF es que el papel viejo no se nota. Los electrones siempre tienen el mismo aspecto y el PDF siempre es igual, pero el esquema es el mismo. Es un ejemplo. La tecnología no es sinónimo de innovación. La tecnología puede haber un uso, una educación, como tal educación conservadora, tradicional, expositiva o como queramos llamarle, utilizando la tecnología. Por tanto, este indicador, si bien es cierto, pues no es muy significativo. Cuando desglosamos el informe, vemos que la cosa se puntualiza bastante más. Es decir, que hay porcentajes muy altos de profesores y de alumnos que puntualmente utilizan las redes o las plataformas en sus actividades normales. Pero el indicador de qué titulaciones o qué alumnos o qué estudios o qué profesores utilizan exclusivamente las redes baja sustancialmente hasta el 7,35% de todas las titulaciones universitarias, exceptuando la UNED y la UOC, que son universidades a distancia y que entonces sí que se utiliza en un porcentaje bastante más alto. La consecuencia de todo esto es que en la realidad, en los hechos que suceden ya, es que los modelos educativos en la educación superior casi nunca son modelos puros, son modelos híbridos. Ya no se habla de e-learning, de blended learning, no se habla de enseñanza a distancia, no se habla de enseñanza virtual, simplemente se habla de enseñanza en la cual, pues, de una forma muy diversa, muy plural, en modelos muy híbridos, se utilizan las tecnologías. En esa línea también abunda este otro esquema, donde se ponen las percepciones de los resultados del aprendizaje con la educación en línea en comparación con la educación cara a cara. Es decir, viendo si hay ganancia o no hay ganancia. Como vemos, a medida que vamos hacia arriba en las barras gráficas, pues la banda central va aumentando, la que dice que más o menos, que no hay gente
la gente que es partidaria en mayoría de una enseñanza cara a cara frente a una enseñanza online, pues esas posiciones extremas van disminuyendo y va aumentando la central. Bien, esto nos dice un poco cuál es la situación actual con respecto a la enseñanza virtual. Pero sería conveniente analizarlo, como después veremos, para hablar de los MOOCs de una forma más contextualizada a lo que es la sociedad postindustrial del conocimiento. Actualmente, ustedes piensen, bueno, yo no sé aquí, pero habrá bolsa en Bogotá y pues si ustedes habrán visto películas de Hollywood donde en los años 40, 50, pues el parqué de la bolsa tenía este aspecto, ¿no? Pongo esto como ejemplo bastante visible donde sucede lo que voy a decir a continuación. Actualmente este es el parqué de la bolsa. En los negocios, ¿dónde están los negocios? ¿Dónde está la actividad? La bolsa ahí es un sitio para turistas, donde va la gente, muy bien, pues a ver qué está eso, es bonito, ahí hay unas pizarras electrónicas donde aparecen los valores, pero la actividad ha desaparecido. ¿Hay menos actividad? ¿No hay actividad? No, la actividad está en otro sitio. La actividad está en las redes. La educación, estamos acostumbrados a ver escenas como estas, de grandes aularios, de grandes espacios, es decir, ahí el aprendizaje está en un momento, como está ahora mismo, aquí entre ustedes y yo, pero habrá otro momento en que yo desapareceré, iré a mi país, ustedes se quedarán aquí, pero no, el hecho no va a cambiar, va a cambiar, no nos veremos la cara, no interactuaremos, pero con Skype a lo mejor sí. Es decir, el aprendizaje está en otro sitio. Posiblemente este sea, en un futuro, habrá un guía que vaya a los aularios con un grupo de turistas y dirá, esto es la arqueología de la educación, donde había un aula donde aquí se ponía el profesor y aquí se ponían los alumnos. Es exagerado, es una caricatura, pero nos puede dar una idea de lo que puede pasar. ¿Dónde está el aprendizaje? Pues eventualmente, en un momento determinado, estará ahí. Y ahora mismo estoy en contacto con una universidad que está haciendo un diseño nuevo. Y lo primero que hemos llegado a la conclusión es que hay que hablar, para hacer el diseño de las actividades, hay que hablar con los arquitectos. La arquitectura universitaria ya no va a ser igual. Las aulas, los espacios, no van a ser iguales. Esto hará falta, pero hará falta un salón de actos, un paraninfo, un aula magna para una vez o un par de veces al año para todas las carreras. Pero el resto de actividades no se van a hacer ahí, se van a hacer en los despachos, en las de tutoría, en reunión de pequeño grupo o se van a hacer sencillamente en la red. Por tanto, el espacio, el ir por el campus viendo grupos de alumnos por todas partes, eso, bueno, pues seguirá siendo en alguna medida, pero eso coexistirá con estar pues, en Skype o estar esta mañana lo han dicho los de estar en los Hangouts de Google, estar en otros sitios. Y el aprendizaje estará en otra parte, lógicamente. Y eso tiene muchas más implicaciones, y ya veremos después. Vamos a ver, el otro aspecto que quería tratar era sobre las tendencias. Actualmente se detectan dos tendencias claras en la universidad. Una tendencia que ya aquí se ha detectado, es decir, esto en el momento que haya cualquier evento que trate sobre tecnología educativa o que trate sobre enseñanza virtual, aparece una línea de los objetos de aprendizaje. Me ha gustado mucho que la conferencia anterior haya hecho énfasis en los objetos de aprendizaje y que en varias veces porque es que si no, lo recordamos de vez en cuando y si no lo percibimos y si no le sacamos el jugo, si no explotamos este tipo de recursos, la percepción que tenemos es de una tecnología efímera, de una tecnología que está muy bien para que pase por los sitios, para que se anuncie, pero no hay una condensación, no hay un efecto de lluvia fina que cala y que imprenda el suelo para que pueda crecer luego y germinar la siembra, ¿no? Ahora muchas veces mucha gente ha olvidado que existían los objetos de aprendizaje reutilizables. ¿Qué era eso de reusar los objetos? ¿Para qué servía? ¿Qué era la secuenciación? ¿Qué era el reorganizar? Todo esto, ¿se acuerdan que hace no más de 4 años era la moda efímera, la religión de última moda que teníamos en tecnología educativa? Pero eso ha desaparecido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la actual sociedad existe, ya lo veremos después,
existe un peligro que es la banalización, el ir banalizando, el ir atendiendo a las cuestiones por la parte más superficial, por la espuma, sin bajar al contenido, y que pasemos de una tecnología a otra sin captar cuál es la verdadera utilidad y sin que haya hecho ningún efecto en lo que es en lo que son los procesos educativos, en la enseñanza, en las formas de aprender nuevas. Bueno, esto es una digresión. Realmente lo que sucede es que las tendencias son dos. Una, y que pueden ser convergentes o divergentes. Una que arranca en un momento determinado en los objetos de aprendizaje que son reutilizables, en el software, en el Open Courseware, o sea, los recursos, los contenidos educativos abiertos, los cursos masivos abiertos, y en fin, hasta terminar en los MOOCs, en las fundaciones como son Coursera, edX, y en las insignias, la acreditación, que es, en fin, y podríamos prolongar esa línea más todavía, como después veremos, porque estamos asistiendo en los últimos tiempos a que las fundaciones que están con los MOOC están llegando a unas fórmulas muy parecidas a una evolución muy parecida a que se seguía en la enseñanza que no era virtual. Y hay otra línea, los entornos personales de aprendizaje, la identidad digital de aprendizaje, la analítica social y la individualización del aprendizaje de progreso. Es decir, hay dos líneas en presencia. Bien, la calidad. La calidad, ¿qué es la calidad? La calidad es un imperativo de la educación. La calidad es la necesidad que tiene tanto el sistema que organiza la calidad como el usuario de tener referencias que le permitan, de tener estándares que permitan saber en qué medida lo que están haciendo se ajusta a sus preferencias y en todo momento. Otro hecho que ha pasado, que hemos percibido que ha pasado, es que se asociaba la innovación, se asociaba a los LMS, los sistemas de gestión del aprendizaje. Se asociaba de forma trivial, de forma fácil, innovación con tecnologización y tecnologización con sistemas de enseñanza, sistemas de gestión del aprendizaje. Había unas esperanzas, una expectativa de que la educación cambiara. Y de hecho, en Europa cambió con el proceso Bolonia. Pero ya cambió desde antes, cambió desde la enseñanza asistida en la web, desde cuando la enseñanza se utilizaban, pero porque la enseñanza en línea que entonces se hacía exigía unas metodologías distintas. La actividad del alumno estaba más centrada en la tarea que se desarrollaba fuera de clase, estaba más centrada en nuevas formas de evaluación. Había que evaluar lo que hacía a través de la producción del alumno. Entonces, eso que eran metodologías de evaluación y de enseñanza que se utilizaban en la enseñanza con tecnología fue absorbido, fue asumido por el proceso de Bolonia y le dio carta débil de naturalidad. Ya esas tecnologías se asumían. Ese fue el efecto positivo, pero hubo otro efecto distinto en otro ámbito, y es que los LMS se institucionalizaron. Pasaron de ser algo sinónimo de innovación, de hacer algo diferente, disruptivo, a ser una cuestión de sistema, conservadora. Los profesores ponían ahí los apuntes, los profesores examinaban ahí, pasaban lista. El LMS se ha convertido de forma general en hacer lo mismo que se hacía, pero aquí en la plataforma. Como ejemplo, hace poco, en el máster donde estaba una alumna, precisamente días antes de venir para acá, emitió este mensaje. Buenos días, considero, en fin, a propósito de esta cuestión. Y decía, muchos, lo único que hablaba de los profesores, y dice, muchos entran en esto con ideas de profesor presencial y se hace muy tediosa la enseñanza para los participantes. Se dedican a la lectura de mail, lecturas por temas y a contestar el test. Es decir, que finalmente el estar en la plataforma se había convertido en esto, en pues simplemente proponer lecturas a los participantes, leerlos y que los alumnos se intercambiaran email, y finalmente la evaluación era pues la clásica prueba
de opción múltiple, la prueba objetiva. La calidad, como decía antes, es un referente que nos permite pues, ver en qué medida se ajustan, tanto por un lado en lo que se llama la acción formativa, en qué medida los profesores pueden saber que lo que está haciendo se ajusta a unas preferencias, como los alumnos, familias, etc. Nosotros tenemos en Alcalá, desarrollamos un modelo de calidad donde, y como tal modelo, pues tenemos nuestras preferencias y nuestros valores. Es decir, al final lo importante en el modelo no son los indicadores ni los parámetros, son inevitables, hay que saberlo porque marcan estándares y medidas de desviación con respecto a los estándares. Pero lo importante son los modelos y los valores. Es lo que subyace de forma más o menos implícita en todos los casos y en todas las actividades donde hay una necesidad o una intención de intervenir en la realidad y producir un cambio. Esto es una cosa que es consustancial a cualquier proceso. Entonces existe esa necesidad. Y existe un flujo en las dos direcciones entre lo que es existe una determinación, es decir, una influencia entre lo que es la parametrización en la calidad y la fundación del modelo, la fundación más o menos explícita. ¿Qué sistema de criterios, principios y metas dan sentido y gobierno a los procesos y métodos de la calidad? Ambos procesos van unidos. El modelo elegido otorga excelencia, otorga valor a los valores de las variables que se están tomando y de los parámetros que se están tomando. Bien, este modelo es de 1997 y tiene como referencia, pues, la calidad centrada en el estudiante, la mejora de los aprendizajes. ¿En qué medida? Siempre en un proceso educativo, el proceso educativo establece un enlace entre lo que son las intenciones que tenemos de conseguir y los medios que ponemos en marcha para conseguir esas intenciones. ¿En qué medida ese enlace entre las intenciones y lo que hacemos es robusto? Es decir, en qué medida el aprendizaje eso nos da, en qué medida ese enlace, repito, es más robusto, nos da la medida de la calidad del programa instruccional que estamos planteando. Entonces, pues en ese sentido, pues hay que tener en cuenta lo que la tecnología aporta. La tecnología nos ofrece ubicuidad, interacción, relación social, y hay que tener en cuenta cuáles son, dicho de forma muy sucinta, los procesos o qué tipo de procesos tienen lugar en la cabeza de los alumnos. Hay procesos de elaboración y procesos de construcción y, en definitiva, procesos de apropiación de ese aprendizaje. Entonces, en la evaluación, en cualquier sistema educativo, el diseño instruccional, ahí introduzco la expresión, el diseño instruccional debe de asegurar o debe de valorar en qué medida eso se produce. Esos son aspectos que hay que tener en cuenta, no solamente cuando se pone en marcha una tecnología, hay que ver que la tecnología tiene un aspecto bonito, tiene un aspecto interesante, sino que hay que ver este tipo de cuestiones. Y, bueno, pues esto lo pongo como un ejemplo de situación. Cualquiera diría que esta situación de aprendizaje es con pizarra de yeso. En España se utiliza mucho la pizarra de yeso. Pero esta es una situación en la cual se está utilizando una mezcla de tecnologías. Se está utilizando el smartphone que tienen los alumnos, pero fíjense lo que supone esto. Esto es exactamente representación de funciones. Es el tema de representación de curvas, donde se puede hacer de la forma tradicional, pintándola, utilizando pues, las derivadas, máximos y mínimos, puntos de inflexión, etc. Esto es muy tedioso, pero el alumno tiene una herramienta muy poderosa, que es el smartphone, donde puede tener pues, Wolfram, un programa de matemáticas que permite representar funciones dándole los parámetros o dándole la función, y puede ver cómo varían de forma... Ese smartphone que el alumno utiliza habitualmente para los WhatsApp, para estar en clase y mientras el profesor se vuelve de espaldas, él utilizar el WhatsApp para hablar con sus amigos, descubre que es una cosa que le puede valer para matemáticas y que puede, cuando él cambia los parámetros, pueden aparecer distintas funciones y se ahorra toda en la parte tediosa de sacar
cálculos engorrosos, que muchas veces, aparte de ser molestos y engorrosos, y hay que buscar un aspecto divertido, un aspecto grato de la educación, y no buscar que la educación sea de forma natural o las matemáticas sean aburridas, sean tediosas. Además de eso, él descubre que eso le es útil para eso que el profesor tan aburrido siempre le está diciendo. La tecnología, primero, la tecnología que se utiliza es la tecnología que se utiliza. La tecnología que se utiliza para... Esto a lo mejor aquí algún informático puede pegarme un pescozón al salir diciendo que qué estoy diciendo, ¿no? Pero es decir, la tecnología, un criterio de calidad primero, es que la gente utiliza para aprender lo que la gente utiliza en la vida ordinaria. Esa es la primera cuestión. Segundo, fíjense lo que supone una tecnología que tenemos, que está ahí, frente a lo que es tener aulas de ordenadores, lo que tener redes, lo que tener portátiles, lo que tener instalaciones, lo que tener enchufes. Esto lo suprime todo. Incluso en el ambiente de aula el alumno puede tenerlo. Por tanto, no estamos aquí para utilizar la tecnología, estamos para que la gente aprenda. Y la gente aprende cuando organizamos un ambiente para que aprenda. Es decir, hay una continuidad de recursos. ¿Qué recursos son los que son buenos? Pues lo que nos interesa en un momento determinado. No debemos de poner etiquetas a un recurso y despreciarlo porque no es tecnológico. Porque muchas veces hay una continuidad, no hay que despreciar las tecnologías convencionales y hay una continuidad entre ellas. No hablamos, pues, de tecnología. El eje de la cuestión no es la tecnología, el eje de la cuestión es el aprendizaje. Y organizamos los medios y los contenidos para que las personas aprendan. Bien, el aprendizaje, los psicólogos del aprendizaje y los pedagogos lo han organizado de muchas formas. Hay autoformación, aprendizaje autónomo, aprendizaje a lo largo de la vida, abierto, pero hay un aprendizaje que es el que hasta ahora hay una cosa que se aprende de puerta de la universidad para adentro y una cosa que se aprende de puerta de la universidad para afuera. Con la tecnología, otro elemento que hay que tener en cuenta es que esa diferencia desaparece. El aprendizaje informal queda integrado y forma parte del esquema de cosas que tienen que hacer. Otra cuestión que es importante para tener en cuenta, algo que muchas veces no tenemos en cuenta y decimos, a pesar de todas las cosas que hacemos también, ¿por qué la gente no las utiliza? Es decir, la gente, pues una cuestión que ya hemos visto es que la gente debe utilizar el software que utiliza en su vida. Pero otra cuestión es que los sistemas educativos, en toda la historia, han tomado como referencia, como modelo, la arquitectura de información de cada era. Han tomado como referencia, pues en la época de la academia de Platón, pues la estructura de la academia, en la época de la Biblioteca de Alejandría, pues las bibliotecas, aparece la imprenta. ¿Verdad? Esta es otra cuestión que yo muchas veces me he planteado. Hablamos de universidad, de docencia virtual, de universidad virtual, de enseñanza virtual. Entonces, la enseñanza que no es virtual, como el recurso que utiliza son los libros, deberíamos de llamarla como enseñanza libresca. No, existe la enseñanza que en un momento ha asumido el soporte de papel con manchas de tinta y en otra época ha asumido el soporte de los electrones. Pero, en esencia, el fin es el mismo y la arquitectura cambia. Pues la imprenta con Linneo y Buffon y ya finalmente pues aparecen las redes, aparecen los smartphones, aparecen las redes sociales científicas, es decir, el trabajo científico también. Bueno, aquí hay una concepción terminológica que cambia. Yo cuando vine aquí, cuando vi por primera vez lo de ciencia, la terminología de ciencia, pensé rápidamente en lo que nosotros, en la polisemia del término, en el sentido, la ciencia compartida. En los autores ahora mismo utilizan la expresión precisamente de ciencia para hablar de la ciencia compartida, de la ciencia que se produce no como resultado final de un proceso, sino que se produce durante el mismo proceso. La ciencia es una cosa viva, no se produce cuando se escribe un libro como resultado final, sino que se va produciendo. Y lo interesante es la materia, lo interesante, el concepto nuevo de ciencia compartida es lo que va pasando mientras se produce la ciencia. Es decir, es tan interesante el paper o el resultado final, es tan interesante, por lo menos, o como eso, y a veces más, el material desechado, el material, los proyectos, los borradores,
las hipótesis desechadas, por qué el razonamiento que se ha seguido para rechazar. Todo eso nos da mucha información que se desperdicia. De igual forma que los alumnos, cuando están en la red, en un entorno social, hay un material que nos sirve para la evaluación, que es el material que utilizan para relacionarse, el material que utilizan para hablar con sus compañeros, sus relaciones. Todo eso es un material que nos da tanta información sobre el alumno como nos puede dar, o más, muchas veces, un examen. Esto que estoy diciendo puede parecer rupturista, pero es así. Es decir, esta es por donde van las cosas. Actualmente se está descubriendo la gente que está trabajando en esto y en relación con la gente que investiga en minería de datos o que investiga en web semántica, está descubriendo y está trabajando para sistemas que permitan extraer elementos de referencia que identifique cómo aprenden los alumnos, los problemas que tienen y a evaluar lo que han aprendido. Esto es lo que se llama la personalización del aprendizaje y que repercute, que da información sobre el alumno y también da información al sistema para ver en qué está fallando o en qué no está fallando. Bueno, pues no quiero extenderme mucho más. Quería hablar de los MOOCs. Únicamente voy a decir que los MOOCs finalmente nosotros tenemos un modelo complejo, fruto de la experiencia, del estudio de las teorías de todo el desarrollo, y ese sistema de ideas, de teorías, lo aplicamos en lo que es la práctica del diseño instruccional, que consideramos que es lo importante a la hora de organizar lo que estamos haciendo. Y en una doble interrelación entre lo que es la práctica, cómo se diseñan las actividades de enseñanza y aprendizaje y las teorías, mediante la evaluación formativa y el diseño instruccional. Los MOOCs, que tienen virtudes, en fin, ustedes pueden leer mis documentos, yo soy muy crítico, pero crítico en el sentido de que he analizado los documentos, la práctica, pueden leer trabajos muy densos, muy completos, de muchas páginas, que no es cuestión de traer aquí, les invito a que lo hagan, pero los MOOCs que se saltan no son evaluativos. Los MOOCs Siemens, que es junto con Steve Downes, que es el gran autor, dice que cuando un alumno se mete en un MOOC tiene sus objetivos, que objetivos, no hay objetivos del curso. Los objetivos son los que tiene cada alumno. No es un sistema evaluativo, por tanto, no es investigativo. Sin embargo, los MOOC que son así, finalmente nos encontramos hace poco que Coursera, en un manual que da para los autores, los diseñadores, ya habla de diseñadores de MOOC, en ese manual nos propone esto, nos propone un sistema que es prácticamente igual que el de abajo, el que tienen con las flechas azules, a falta de alguna cosa, a falta del diseño instruccional. Pero el resto de cuestiones en la propuesta que hace Coursera lo tiene. Falta diseño instruccional porque el diseño instruccional es justamente lo que está haciendo. Y por cierto, muy bien. Por cierto, muy bien. Es decir, el diseño instruccional que está haciendo Coursera, que ya ha dejado de ser el MOOC conectivista que era al principio, ya se ha convertido en algo así. Creo que ya me han dicho que tengo que terminar, por tanto, pues termino. Estamos muy cansados todos y muchas gracias por esta pequeña reflexión a última hora de Yeah.